El antiguo puente de Barcas se encuentra donde se sitúa actualmente el puente de Triana. Su construcción, que data del siglo XII, fue mandada por el califa que gobernaba la ciudad en época almohade. Gracias a una crónica histórica, se conoce la función de este puente de Barcas por el que pasaba el transporte y las mercancías desde la Medina de Sevilla hasta el arrabal de Triana. El puente de Barcas, el origen realmente lo sabemos por una crónica que nos habla que en época almohade, cuando Sevilla se configura como capital del gran imperio almohade en el siglo XII, se diseña un puente de barcas, de barcazas, que permitía el tránsito de carruajes, personas, mercancías de una orilla a otra, desde la Medina de Isbilia, de la Sevilla musulmana, hasta el arrabal de Triana, que Triana precisamente es un arrabal que mínimo data del siglo XI, porque ya hay crónicas que nos hablan de la Triana musulmana. En 1845 empieza la construcción del puente de Triana, época de Isabel II, de ahí su nombre oficial. Las obras duraron 7 años y el puente se trasladó a la altura de la actual Maestranza. Junto a estas obras también se inauguraron el actual Castillo de San Jorge y la Cava. En primer lugar, el puente de Triana, que yo lo llamo puente de Triana, aunque oficialmente el nombre es puente de Isabel II, se comienza a construir en 1845, a mediados del siglo XIX, durante, como tú bien has dicho, el reinado de Isabel II. ¿Qué ocurre? En ese momento dura 7 años, en lo que es la construcción. El puente de Barcas se trasladó a la Zapata, más o menos a la altura de la Maestranza, y durante 7 años los sevillanos pasaban de una orilla a otra por la zona de la Zapata. Además de mercancías, el puente de las Barcas era la única conexión que tenía la ciudad con el Aljarafe. Era importantísimo el puente de Barcas, fíjate si era importante, que duró hasta el siglo XIX, desde el siglo XII, desde la construcción almohade. ¿Por qué? Básicamente porque era la única conexión que tenía Sevilla con el Aljarafe. ¿Me entiendes? Desde precisamente el puente de Barcas se podía pasar a la orilla de Triana, a la orilla derecha del Guadalquivir, y desde ahí caminar hacia y dirigirse hacia el Aljarafe. Era la conexión del Al-Sharaf con Sevilla. En el siglo XVI, Sevilla se configura como la ciudad del comercio americano y se elevó como la capital económica del Imperio Español. El puente de Barcas provocó que ya los barcos no pudieran pasar precisamente hacia Córdoba. Es decir, los barcos que entraban por el meandro, por lo que es San Lucas de Barrameda, no podían, llegaban hasta aquí. Y de hecho en el siglo XVI Sevilla se configura como la capital del comercio americano por un decreto que formula Isabel la Católica, que es el edicto de la Casa de Contratación en 1503, y eso provoca que a partir de 1503 Sevilla se eleve a la categoría de básicamente la capital económica del Imperio Español, porque era la ciudad que regía el monopolio total con las Indias, con América. El puente de Triana trajo otras aportaciones para la ciudad, como el Castillo de San Jorge o la Cava, que delimitaba el casco antiguo del barrio de Triana. Ya en 1172 se inaugura el nuevo puente y también ha cometido 2 obras, Yaqub Yusuf, que fue el Castillo de San Jorge, el antiguo Castillo de Triana, y también la Cava. Nos cuenta que se abrió un foso, que hoy en día es lo que es la fosilización, es el trazado de Pajes del Corro, la calle Pajes del Corro, que era la antigua cava que delimita lo que es el conjunto histórico de Triana, lo que vamos a decir el casco histórico de Triana. Eso se comete en el siglo XII. El puente más antiguo de Sevilla estuvo a punto de ser destruido, ya que empezó a disminuir su resistencia y se vivieron momentos de pánico en algunas ocasiones, como en la vuelta de la Esperanza de Triana a su barrio cuando el puente empezó a crujir. La demolición se proyecta en los años 70, pero afortunadamente gracias a una serie de personas que alzaron la voz para la protección de este patrimonio, se salvó el puente de Triana y se reformó. No todo el mundo conoce la inspiración francesa de este puente. Es una copia del puente parisino del Carrousel. 2 ingenieros franceses se desplazaron hasta la capital hispalense para ayudar en su construcción. Del puente de Triana, la mayor, vamos a decir, curiosidad, que quizá pueda que haya espectadores que no lo conozcan, es que es una réplica de un puente de París, una réplica del antiguo puente del Carrousel, que se ubicaba donde está a día de hoy el Museo del Louvre, sobre las aguas del Sena, y básicamente lo realizaron 2 ingenieros franceses, que es una leyenda, que cuenta, no sé si la habrán escuchado algunos espectadores, incluso algunas veces se cuenta por algunos guías, que el puente lo realizó Eiffel, precisamente el artífice de la torre. Gustave Eiffel nace en 1832, nace en Dijon, en Francia, y el puente se comienza a construir en 1845, es decir, Eiffel tenía 12 o 13 años cuando se comienza a construir, es una falacia, ¿no? Sin duda, uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad y que más visitas recibe al cabo del día.